vamos a repasar solo unas pequeñas noticias. También un poquito pues para hablar de otros temas que también nos gustan aquí en Noticias Positivas, que es verdad que sobre todo me enfoco porque es mi ámbito de especialización en los temas, digamos, más ecológicos, pero hay otros temas que a mí también me interesan mucho y que tienen que ver con la diversidad y los derechos humanos, ¿no? Y bueno, hace poco en noticiaspositivas.es, en nuestra web, pues hablamos, por ejemplo, de esta nueva campaña de Fundación Diversidad y Ready, una campaña que acaban de lanzar, bueno, de hecho lanzaron el pasado 17 de mayo, un día muy señalado porque es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y bueno, es una campaña digital que se va a celebrar en este mes del orgullo, es decir, en junio de este año. Tiene su hashtag Orgullo es Diversidad, es el hashtag de esta campaña. Y bueno, bajo el lema precisamente de nuestro orgullo es la diversidad, el objetivo de las dos entidades que han puesto en marcha esta campaña, como digo, Fundación Diversidad y Ready, pues simplemente es dar notoriedad a las políticas de gestión de la diversidad que se han puesto en marcha en las empresas a lo largo de todo el año, porque esto es un trabajo de todo el año que va más allá de la campaña de marketing que se hace en junio, cuando parece que todas las empresas, igual que se dice que con todas las empresas dicen que son sostenibles, también cuando llega junio todas las empresas son súper diversas. Bueno, no es tanto así, pero sí que es verdad que hay empresas que están haciendo un buen trabajo y está genial que se difunda lo que sí que se hace bien y las buenas prácticas, ¿no? Y bueno, se va a difundir también con el apoyo de estas creatividades que se va a poder compartir en las redes sociales corporativas de las empresas que sí que han hecho buenas acciones y lo van a hacer, bueno, pues todas las organizaciones comprometidas con el colectivo LGBTI dentro de lo que es el ecosistema y las organizaciones que apoyan y que colaboran con la Fundación Diversidad y con Ready, ¿no? Además de esto, profesionales LGBTI y personas aliadas van a poder descargar imágenes para añadir a su fotografía, a su avatar, ¿no? Como símbolo de este compromiso, ¿no? Y además, bueno, para reflejar la importancia de trabajar y gestionar políticas de no discriminación en los entornos laborales durante todo el año, ¿vale? Y no solamente durante este mes del orgullo, pues las compañías van a poder compartir en redes sobre todo sus casos prácticos y sus programas de diversidad, ¿no? Además, se va a elegir, se van a difundir los mejores casos de éxito, básicamente para inspirar, que eso también es muy importante, ¿no? Inspirar a otras organizaciones, ¿no? En este artículo, que está en noticiaspositivas.es, se citan diferentes estudios que hablan, bueno, una noticia muy positiva es que se ha producido lo que se llama un boom por la igualdad de oportunidades e inclusión del talento LGBTI. Según estos estudios, bueno, pues la diversidad sexual es la segunda diversidad demográfica a la que más se está prestando atención desde las empresas después de la de género, ¿no? Si en los últimos informes ocupaba el cuarto lugar, en este último año en concreto, dentro de un estudio que es el de la inodiversidad en el tejido empresarial español, que abarca los años de 2019 al 2022, es un estudio de Fundación Diversidad y de la Fundación IE, pues bueno, pues que habla de este boom de la diversidad que ha pasado del cuarto lugar a la segunda posición, con un 76% de empresas encuestadas que gestionan el talento LGBTI y un 96% de organizaciones que además prestan especial atención al talento femenino. Pues una muy buena noticia que también tenemos que hablar de ella. Hashtag Orgullo es Diversidad. Interesante, ¿no? Y otro tema, hablando de diversidad, que tiene que ver con el arte y la inclusión de las personas con capacidades y talentos artísticos. En este caso de todas las personas, también de las que tienen alguna discapacidad física o intelectual, ¿no? Hablamos en concreto de la quinta edición, se acaba de lanzar la quinta edición de las becas Superarte de la Fundación SIFU, ¿no? Bueno, estas becas Superarte lo que quieren es precisamente impulsar oportunidades artísticas para personas con diversidad funcional, ¿no? Pues que si tienes talento, si tocas muy bien un instrumento o cualquier disciplina relacionada con la música,
Pues la idea de estas becas Superarte es que puedas desarrollar tu talento en un marco de igualdad de oportunidades y que sea un trampolín hacia nuevas oportunidades sociales y laborales, y esto es muy interesante en el ámbito artístico, ¿no? Que no solamente se trata de que puedas estudiar, sino también de que puedas dar conciertos. De hecho, esto está muy guay, estas becas, que son becas en algunos casos de hasta 10.000 euros. Bueno, son becas que te permiten, por un lado, estudiar, por ejemplo, estudiar en el Consejo Superior del Liceu en Barcelona o en el Summer Camp de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Pero además no solamente se te dan ayudas para estudiar, sino que también, por ejemplo, hay becas para la innovación tecnológica. Por ejemplo, se becó el proyecto iArp, es un software que permite interpretar música con la mirada para personas que no tienen movilidad, ¿no? O también se financió el Travel Sax, que es un saxo adaptado para personas con baja capacidad pulmonar u otras necesidades específicas. Dicen que es como el saxo más pequeño del mundo y muy fácilmente manejable, ¿no? Y ahí no solo eso, sino que además la Fundación SIFU organiza las galas Superarte, ¿no? Es un espectáculo artístico, bueno, conciertos con personas que tocan instrumentos, personas con diversidad funcional, y son instrumentos que tocan y son galas artísticas, ¿no? Es decir, no solamente estudias, sino que vas a poder dar conciertos y hacer música y como una oportunidad laboral, ¿no? O sea, como una profesional de la música. Yo he asistido a alguna de estas galas, en concreto asistí a una en los teatros del Canal en Madrid, y bueno, estas galas, pues estamos hablando de galas de primer nivel, ¿no? En el Teatro Real de Madrid se han dado, se han celebrado galas de Superarte, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en el Liceo de Barcelona, bueno, en el Soho, CaixaBank de Málaga. Es decir, arte de primer nivel. No solamente que puedas estudiar, sino que también financian instrumentos musicales adaptados para que se puedan tocar, porque tú puedes estudiar música, pero si necesitas un instrumento adaptado a tus circunstancias también hace falta. Y no solamente que te puedas estudiar y que puedas tocar un instrumento adaptado a tus posibilidades, sino precisamente eso, que puedas vivir de la música, que puedas dar conciertos, como digo, de muy primer nivel. Muy importante. Esto también en noticiaspositivas.es podéis ver la noticia. Y bueno, sabéis que también me gusta hablar de noticias y de otros medios de noticias que no sean nuestras de noticias positivas, pero que me parece interesante mencionarlas en otros medios de comunicación, ¿no? Y uno de los podcasts que escucho, que me gusta escuchar, tiene que ver sobre todo con, bueno, casi siempre son podcasts que tienen que ver con estos asuntos, hay que escuchar y leer mucho de estas cosas que uno escribe, es así. Y a veces te encuentras con contenidos que no solamente para gente especializada, pues evidentemente son interesantes, ¿no? Y uno de estos podcasts que me parecen muy interesantes es el de Ecoinsomnes, ¿no? Lo llevan un grupo de chicos bastante, son bastante, se nota que saben de lo que hablan, gente con bastante conocimiento y con sensibilidad y con inquietudes. Y el último episodio de Coinsomnes, el número 29, y la europea, se llama. Muy interesante porque, bueno, en él hablan precisamente eso, de Europa, de las instituciones europeas, ¿no? Ahora que va a haber unas elecciones el 9 de junio, es muy interesante, ¿no? Porque mucha gente ve a Europa como si fuera algo muy lejano y en Europa se está jugando mucho, ¿no? Las políticas y subvenciones agrarias. El tema de la transición energética, ¿no? El Pacto Verde Europeo, la lucha contra el cambio climático, la conservación de la naturaleza, las leyes y directivas contra el greenwashing o las directivas que exigen a las empresas que hagan unos reportes de la sostenibilidad mucho más serios para que no nos puedan vender gato por liebre. Pues muchas de estas cosas vienen de Europa, ¿no? Y claro, precisamente lo que se está hablando es que las instituciones europeas que pueden salir de estas elecciones del 9 de junio, pues es posible que haya un peso mayor de formaciones que directamente niegan la emergencia climática o los problemas climáticos o ambientales, ¿no? De esto hemos hablado con Ángeles ahora mismo, ¿no?
Entonces, bueno, pues si queréis entender, que también está guay, ¿no? Porque también te hablan en este programa de cómo funcionan las instituciones europeas, ¿no? De qué hace la Comisión, qué hace el Parlamento Europeo, ¿no? Que es el Consejo de Europa. O el Consejo Europeo, que no es lo mismo, ¿no? Es un lío, ¿no? Es verdad que tampoco es que las instituciones europeas en este sentido remen mucho a favor, porque han creado una estructura política a nivel de la Unión Europea que es ciertamente un tinglao un poco complicado de entender, ¿no? Que no es amable a priori, ¿no? Entonces está muy bien que entendamos un poquito lo básico. Ya os digo lo básico, porque luego entras en profundidad y sigue siendo complicado. Pero está muy bien que entendamos, bueno, que la Comisión Europea son un poco los que hacen las leyes, que el Parlamento Europeo, que al principio era casi, bueno, pues, una cosa casi folclórica de adorno, pues cada vez tiene más fuerza en la aprobación de esas leyes y también en la elección del presidente de la Comisión Europea y de la orientación general de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, bueno, y luego está en la reunión de los países miembros, ¿no? De lo que es el Consejo Europeo, ¿no? Es decir, que hay un entramado un poco rollo que debemos conocer y sobre todo, y más importante todavía, que saber cómo funciona en general la Unión Europea es saber lo que nos jugamos, ¿no? Pues eso, que las principales leyes europeas que tienen que ver con la transición ecológica, la lucha con el cambio climático, la protección y conservación de la biodiversidad y tantos temas importantes aquí, pues tienen que ver con lo que hay en Europa y no podemos dejar que posiciones ultra y negacionistas pues ganen fuerza. Y esto no solamente referencia, pero muy importante en temas ambientales, pero no solamente nos jugamos eso, ¿no? Pues bueno, acabamos de hablar hace poco de Fundación Diversidad y Ready y de esa campaña por el orgullo y por la diversidad. Pues también todo eso está en cuestión, porque esta gente no solamente niega el cambio climático, niega la violencia de género, niega los derechos de las mujeres, niega los derechos LGTBI, auténticos pirados, pero que lamentablemente tienen esa estrategia y esa organización y hay que contrarrestarles, ¿no? Y es una cosa en la que, desde luego aquí, en Noticias Positivas, vamos a insistir mucho, porque la gente tiene que entender lo que nos jugamos, ¿no? Vota a quien quieras, ¿vale? Pero léete los programas y si tienes sensibilidad ambiental y social y crees que es importante la lucha contra el cambio climático y crees que los derechos de LGTBI son importantes y crees que los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género es importante, vota a quien quieras, pero al menos ten claro a quién no debes votar si tienes claros esos principios y valores, ¿no? Simplemente eso. Y bueno, aquí vamos a terminar este programa.